pueden sentar. Para propósito de repasar, ¿quién me puede dar la definición? O primero, ¿quién me puede dar la felicitación de Pablo en el primer verso de 1 Timoteo, sin buscar, sin mirar? Quiere que dijo a Timoteo y en todas sus cartas. ¿Perdón? No, más importante, 3 cosas que él dijo. Gracia, misericordia y paz. ¿Quién me puede dar la definición de gracia? Gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Dios nos da lo que no merecemos. ¿Y misericordia? Cristian. Remueve lo que no merece. Remueve lo que merecemos. Lo que merecemos. ¿Ok? Y 2 cosas más que son muy importantes. ¿En qué depende su potencial espiritual? ¿En qué depende su potencial espiritual? 2 cosas. Debe tener estas cosas en sus notas, porque van a estar en el examen. Número 1 es obediencia a fe. Y número 2 es, Cristian. La palabra inundando nuestro cuerpo. Ok, que la palabra inunde a nuestras almas. Gracia y misericordia también inundan a nuestras almas. Ahora llegamos a paz. Paz. La palabra griega es eirene y realmente paz no es una muy buena traducción de esta palabra, pero significa prosperidad. Prosperidad. Y no como algunos, no como la mayoría enseñan. Jesucristo enseñó que siempre vamos a tener los pobres con nosotros, y eso incluye dentro de la iglesia. Entonces, no estamos hablando primero de prosperidad material, pero lo que estamos hablando es toda área de la vida. Para la persona casada, su matrimonio será prosperado. Para la persona que tiene negocio, su negocio será prosperado. Prosperado en cualquier trabajo que tiene, o sea que va a encontrar favor con su empleador. Eso es una forma de estar prosperado. También para los que son casados, prosperados en su vida sexual. Prosperidad en su vida sexual. Si tiene familia, prosperidad en la familia. También en el sistema temporal de valores. En el sistema temporal de valores va a estar prosperado, que significa conforme a lo que es de valor en el sistema temporal, aunque eso no es su enfoque, serán prosperados con casas, con familias. Dios dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas otras cosas serán añadidas. Serán añadidas todas esas cosas, pero no en el instante que usualmente queremos nosotros. Y entonces Pablo dice a Timoteo, gracia, misericordia y prosperidad a ti. Y es seguro que muchos prosperan por otro que el motivo de tener la palabra de Dios internalizado y teniendo que gracia y misericordia actúen en su vida. Uno que es hombre de negocio puede prosperar por trabajo,
por trabajar fuerte y horas largas puede estar prosperado materialmente, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de más allá de lo que es común, y eso es el deseo de Dios. Dios, el autor del plan, Jesucristo, que ejecute el plan y la apropiación del plan de Dios, causan que a través de gracia y misericordia uno está prosperado. No depende en sí mismo. La persona que no tiene ningún tipo de talento para negocio puede ser uno que Dios da una idea en que está prosperado. Y es una cosa muy especial cuando empezamos a reconocer qué es que Dios quiere hacer a través de la gracia suya. Cuando realmente entendemos que es totalmente por la gracia de Dios que uno tiene lo que tiene y hace lo que hace, allá es donde uno empieza a estar madurado. Bueno, tenemos Timoteo, quien estuvo en Efeso y fue muy subjetivo. Era brillante en academia, muy buen estudiante de las Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, porque en ese momento el Nuevo Testamento no era completo, pero entendía bien las Escrituras. Había recibido a Jesucristo bajo el ministerio de Pablo durante su viaje misionera segunda, pero con su madre y abuela había estudiado las Escrituras en una forma religiosa, las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero empezó a aprender acerca de la dispensación de la iglesia, los misterios que Pablo le enseñó, el cuerpo de Cristo, bajo Pablo. Y había pastoreado en 4 lugares: Corinto, Tesaloniki, Berea y ahora en Efeso. Y no está haciendo muy bien en Efeso. Está teniendo problemas. Recién salió de Corinto, desanimado, dudando su capacidad como pastor, por vista, habiendo fallado. Y entonces ahora en Efeso está volviendo subjetivo otra vez. Y es una cosa cuando una mujer es subjetiva, eso puede ser realmente horrible. Pero cuando un líder es subjetivo, todo lo que hace, toda decisión que toma, tiene como su base algo que no es objetivo y no es concreto. Y entonces, por eso también paranoia es parte de lo que causa sus decisiones. Está pensando que todo el mundo es en contra de sí porque no tiene coraje que procede de realmente haber puesto confianza en las promesas de Dios. Y entonces el apóstol Pablo va a volver medio severo con Timoteo en esta epístola. Le va a contar cómo realmente es. No va a ser tan suave como antes, pero le va a decir porque ha puesto el base de inversión espiritual en la vida de Timoteo. Ya ha dicho que está contado como hijo. La relación íntima que tiene Pablo con Timoteo es la relación de un padre con su hijo. Y entonces, ahora va a volver duro. Va a estar severo en lo que es que dice, porque eso es lo que necesita Timoteo en ese momento. Y lo que es que dice es: usted está teniendo problemas, no está descansando en las promesas, no está descansando en la gracia de Dios, no está usando la gracia de Dios para sus debilidades naturales. Y entonces Timoteo, tiempo para conocer gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. O en otras palabras, Timoteo, descanse en la provisión que Dios tiene. Y después tenemos en verso 3
La doctrina de permanecer. Dice, como te rogué que te quedases en Efesio o que permanezcas en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Ahora, Pablo está diciendo, porque Timoteo quería salir de Efeso. Corrió después de los problemas en Corinto, salió corriendo de Corinto, vencido por los problemas, incapaz de enfrentar los problemas. Y ahora está en Efeso y lo quiere hacer otra vez, quiere huir de los problemas que habían. Y habían problemas, van a estar problemas en cualquier iglesia donde estamos. No hay tal cosa como iglesia perfecta. Uno dijo una vez, si había tal cosa como iglesia perfecta, cuando llegamos yo y vos, no será perfecta más. Y entonces no es tal cosa como iglesia sin problemas. Pero Timoteo, débil en su habilidad natural para confrontar los problemas, quiere huir otra vez. Y Pablo le dice, quédese allá en Efeso. No huye. Cuando vuelve difícil, no decide que va a salir. Y eso es importante para nosotros, entender la doctrina de permanecer en el lugar donde Dios nos ha puesto. Un hombre vino a la iglesia cuando la iglesia estuvo en Massachusetts y dijo, vaya donde está enviado, quede donde está puesto y dé lo que tenga. Vaya donde está enviado, quede donde está puesto y dé lo que tenga. Muy buen consejo, breve, al punto, y eso es lo que necesitaba oír Timoteo. Permanezca en el lugar donde Dios le ha llamado. Pero muchas veces lo que vemos es gente que no quieren permanecer donde están puestos por Dios. Estudiantes, alumnos en el instituto bíblico, no en este, o por lo menos hasta ahora, van a estar tentados salir de su llamado. Permanezca donde Dios le puso. Permanezca en el matrimonio que en este momento parece que no va a salir bien. Conozco varias mujeres que simplemente permanecieron en el matrimonio sin salir y por confiar en Dios cuando había oscuro a lo máximo, ahora tienen un matrimonio muy bueno. Permanezca en el llamado que Dios le ha dado. No huye, permanezca en el plan de Dios. No decide que cuando vuelve difícil que va a salir. Esa es la respuesta de un cobarde. Cuando es difícil, bueno, buscar otra cosa. Nadie dijo que la vida cristiana es fácil. Nada de valor viene sin fuerza. Y no estoy hablando de obras, estoy hablando de permanecer bajo la gracia y misericordia de Dios, tener paz en la faz de la tormenta y confiar que Dios va a darle lo que es necesario para eso. Si es falta de finanzas, permanezca buscando trabajo. Había un tiempo donde estuvimos en el estado de Maine, estuvieron algunos alumnos en el instituto bíblico. Ellos habían
se habían mudado de otro estado para asistir al instituto bíblico y varios no tenían trabajo. Y el pastor, muy buen amigo nuestro, dijo a ellos, si uno pasó tiempo igual al tiempo que estaría trabajando, si pasó ese tiempo buscando trabajo, en poco tiempo tendrá trabajo. Porque lo que pasó es que de vez en cuando fueron para buscar. Pero el pastor le dijo, si va a trabajar 8 horas por día, pasen 8 horas buscando trabajo. Entonces uno le tomó a ese consejo en serio, salió, en 2 días tenía trabajo. Salió temprano de la mañana, no volvía a la casa hasta tarde de la noche, en 2 días, ¿no? 2 días tenía un trabajo y en esa época ganando más plata que la mayoría de gente en la ciudad donde vivíamos. Bueno, ¿por qué? Porque Dios honra la persona que decide que va a permanecer donde está llamado. Eso es el porqué. Si significa morir en el campo misionero, morir de hambre porque no tiene apoyo financiero, permanezca porque allá es donde Dios le llamó. Mejor morir en el plan perfecto de Dios que huir y estar en otra cosa. Bueno, una vez Pastor Steven predicó un mensaje que tenía como título hermoso para situaciones. Y los puntos de ese mensaje tuvieron que gente le necesiten en sus situaciones para revelar Cristo. Tú necesitas la gente que está en esa situación o esas circunstancias. La situación le necesita porque es representante de Dios en medio de esa situación. Y Dios le necesita en la situación. En Tito 1:5, Pablo dijo a Tito quedarse en Crete. ¿Qué es Crete en castellano? Creta, creo. Para arreglar los problemas que habían allá. Bueno, en Timoteo 1:3 dice, como te rogué cuando partí para Macedonia, quédate en Efesio para que requieras a algunos que no enseñan doctrinas extrañas. O en otra palabra, Timoteo ajuste su enfoque. Está enfocado en los problemas y no en el propósito que tenga en estar allá en Efeso. Él dice, te rogué, esto es la palabra parakaleo, es el indicativo activo constante, y él está diciendo en una manera amable, pero a la vez un mandato. Está diciendo un mandato a Timoteo, pero en una forma amable. Dice, te ruego, Timoteo, que quédate. Esto es la palabra prosmeno, y es el infinitivo activo aorista. No tiene que saber esa parte, pero lo que tenemos es el hecho de que Timoteo, con respecto a su liderazgo, era despacio en apropiar liderazgo como necesitaba. Detestaba confrontación. Detestaba tener que arreglar o enfrentar a otra persona y quería huir. Y Pablo está diciendo, yo te mando, pero como tu padre, quien le amo, como tu padre, amablemente estoy diciendo, quédate. Quédate. ¿Sabe que a veces
gente necesita estar dicho qué hacer. Tenía un amigo que dijo que no criamos hijos, levantamos hijos así. Y a veces es necesario decir a una persona, esto es lo que debe hacer. Te amo, respeto a tu libre albedrío, pero si va a estar, Timoteo, en el plan perfecto de Dios para tu vida, quédate allá. Sé que no es fácil, sé que hay algunas cosas en su persona, en su ser natural, en lo cual no tiene lo que piensa que necesita, quédate igual. Para ellos que están preparando para el pastorado, te digo una cosa, nunca huye del lugar donde Dios le puso, no importa qué son los problemas. Si le echan, si los miembros de la iglesia le echan de la iglesia, en ese caso tiene razón para salir. Pero menos que eso, quédate donde estás. ¿Por qué? Porque eso es necesario para un líder si va a ser el líder de Dios. Lleva la situación, los detalles, las circunstancias al Señor, ore, confíe, toma la palabra y las promesas como los tuyos y vea lo que es que Dios hará. Ame a la gente aunque están en contra de sí, ámelos. Y quédate. Y no sea preocupado acerca de lo que está pasando con los demás. Dios es capaz de mantener los suyos. Dios es capaz de mantener los suyos. Ahora quiero mencionar algo que no es un problema acá, o por lo menos que conozco, pero es el hecho de que ningún alumno en la escuela o instituto bíblico tiene derecho para evaluar a sus maestros, ni comparar maestros. Nunca quiero huir de ningún alumno. Bueno, yo prefiero la enseñanza de Pastor Wayne sobre la enseñanza de Pastor Collins. Eso es carnal, simplemente demuestra una preferencia natural, una preferencia carnal, y cuando lo digas, está diciendo que usted está viviendo conforme a su preferencia y no te gusta el plan perfecto de Dios y los hombres que Dios quiere usar en su vida. En ningún lado de la Biblia dice que tiene que ser el pastor de la iglesia donde está llamado a su gusto. ¿Qué piensa de eso? No dice que tiene que ser una persona con que no tiene problema. Dice que honrarle, obedecer su enseñanza, y si no es a su gusto, pobrecito. Hablando de preferencias es carnal, evaluando es carnal. Hay que edificar los maestros. Ellos pongan mucho tiempo. No estoy hablando para mí mismo, estoy hablando de cualquier. Donde uno está llamado. Los líderes en la iglesia donde uno está llamado, los maestros en el instituto bíblico, que hay que honrarlos. Ellos han pagado un precio alto para ser su maestro, para enseñarle. Ellos han pagado el precio de estudio, de preparación,
de cumplir su curso en el instituto bíblico, entonces no hay tal cosa como pensar que uno sabe más que ellos. Más que eso, Dios siempre va a apoyar su líder. Dios siempre va a apoyar su líder. O en otras palabras, Él va a apoyar lo que dice ese hombre, aunque sea en contra de lo que piensa uno. No es tal cosa como pensar que uno sabe más que el pastor de la iglesia en una área. Eso no existe en la palabra de Dios. Y entonces, importantísimo entender que autoridad delegada es de Dios y es por el propósito de su edificación, su preparación para vida. Y conforme al código de honor de la familia real, hay que entender que ese hombre fue puesto por Dios para su bueno. Pero Romanos 12:10 dice, preferir uno al otro. También Romanos 13:8 dice, no estar endeudado a nadie otro para que honrarlos. Estamos bajo el sistema de honor de la familia real y eso significa cada uno de nosotros es miembro en particular de esa familia con Dios el Padre, el Hijo Mayor, quien es príncipe de paz. Dios es el Rey y nosotros miembros en particular de esa familia y tratamos uno al otro como miembros de la familia real. Eso es el por qué hay que honrar uno al otro y edificar uno al otro. Cada uno tiene Cristo dentro, cada persona es uno que tiene Cristo dentro, y no es que estamos honrando a la persona, pero estamos honrando a Cristo dentro de la persona. Cada alumno es un estudiante bajo disciplina académica, es en el instituto por propósito de aprender cómo concentrar, recibir con mansedumbre, tener una actitud de humildad delante de enseñanza, aprender cómo estar enseñado por el Espíritu. Y no es como se enseña en algunas iglesias que todo es el Espíritu. El Espíritu solamente puede recordar a mente lo que uno ha internalizado de la palabra de Dios en Juan 14:26. Y entonces el Espíritu Santo, estar enseñado por el Espíritu Santo, es tener que el Espíritu Santo conviene un versículo con otro para la circunstancia en que se encuentra. Y eso pasa cuando uno es manso bajo enseñanza y cuando aprenda cómo ser miembro de la familia real. Timoteo está instruido a quedarse en el plan de Dios, que en ese momento era Efeso. Tenemos la palabra meno, que significa quedarse o permanecer. Y quiera en que estuvo permaneciendo en la provisión de gracia, en la provisión de misericordia, en la provisión de paz que Dios le había dado, y recordándose lo que dice Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No es que estuvo permaneciendo en su fuerza natural. Timoteo era incapaz de cumplir lo que debe ser como pastor de esa iglesia local. Tenía una tendencia natural en contra de enfrentamiento, en contra de tratar con problemas. Pero Dios, por medio de Pablo, no está diciendo que tiene que depender en su fuerza, en su habilidad,
pero que tenía que aprender cómo permanecerse en el amor de Dios y en el hecho de que ese amor era una provisión para sí. Por ejemplo, ¿qué significa permanecer en el amor de Dios? Si uno está ofendido por algo que hace otra persona contra sí y reaccione y no puede salir de pensar en lo que pasó, en lo que fue hecho, está permaneciéndose en reacción y en la carne. Dios dice no permanezca en la carne, en su fallo, en el hecho de que alguien le ha ofendido, pero permanezca en mi amor. En Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis mis discípulos. Pero ese verso es después de verso 7 de Juan 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. La condición es permanecer en la palabra de Dios. Y eso significa constantemente desde su nacimiento nuevo hasta el día cuando uno va al cielo, sea en el rapto o sea por medio de muerte. El estudiar de las Escrituras es algo que pasa durante toda la vida con propósito de tener que la vida de Dios está internalizado para que lo que salga de nosotros es Cristo. La clave es permanecer en las palabras de Dios y de Cristo, y Cristo permanece en mí. No interrumpe el descanso a través de su Espíritu. Este es un principio glorioso, que Dios es glorificado cuando nosotros descansamos en su provisión. Lamentablemente, Timoteo no sabía descansar en Efeso. Estuvo intentando hacer algo, pero cada vez más convencido de su deshabilidad. Entonces, Pablo está escribiéndole y diciéndole, hay que permanecerse en el amor de Dios. La voluntad geográfica de Dios para su vida, Timoteo, en este momento es Efeso. La voluntad operacional para ti en este momento, Timoteo, es Efeso. No huir, no buscar algo que es más conveniente. Dios le permitía eso a Timoteo antes, pero ahora es otro programa. Es el programa de madurarse para saber cómo manifestar Cristo en medio de dificultades. La voluntad perfecta de Dios, Timoteo, es Efeso. No es que puede salir solamente porque tiene problemas con su estómago. Probablemente úlceras, porque la presión que él no sabía cómo tratar con esa presión le había afectado. Y no sabía cómo descansar en Dios. Entonces, por no saber cómo descansar en Dios, estuvo enfermo y quería salir como salió de Corinto, vencido por los problemas. Pero Pablo dice, como apóstol estoy dándole un mandato. ¿Y qué es ese mandato? Para que requieras a algunos que no enseñan doctrinas extrañas. Este es el subjuntivo activo aorista de la palabra paralego.
que significa instruir y arreglar lo que tiene que estar arreglado allá en Efeso. También Pablo lo dijo en 1 Tesalonicenses 4:2, usó esta palabra. Ya sabéis cuáles son las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús. Hay tiempos, hay veces cuando gente necesita estar instruidos. Y en una forma donde ellos saben que no están escuchando solamente de un hombre, pero donde ellos saben que están escuchando lo que es la mente de Dios acerca de ellos. Lamentablemente, la mayoría de creyentes hoy en día son tan autónomos que ellos piensan que pueden oír todo lo que Dios tenga para ellos por sí mismo. Pero en la palabra de Dios nunca es así. Dios siempre tiene líderes y ellos que siguen esos líderes para que puedan crecer. Y esto es lo que está haciendo Pablo. Dice también, Pablo usó, esta palabra fue usada en Hechos 16:24, donde era un mandato dado por un oficial. Y esto es algo directo dado del Padre espiritual a Timoteo, su hijo. ¿Y qué es que está instruyéndole? Esto es algo que no va a escuchar en ningún lado. La doctrina falsa que fue enseñado allá. En verso 4 dice, ni presten atención a fábulas. Ni presten atención a fábulas. Una fábula era una leyenda judaica, pero algo que era falso. Algo que fue enseñado como la verdad, pero no era escritural. Y falso. Dijeron que Moisés hizo algunas cosas que no se encuentran en las escrituras acerca de que él no escribió en el Pentateuco. Él no escribió allá acerca de algunas cosas que hizo. Como, por ejemplo, una de las leyendas era el hecho de que había una mujer de Etiopía que era leprosa y Moisés sanó a ella y después se casó con ella. Eso era la leyenda, pero era falso, era falsa, no era algo que realmente pasó. Varias cosas que fueron enseñadas como leyendas así y no fueron la verdad y no fueron parte de lo que debe estar enseñado. ¿Y cómo saber? Porque no se encuentran en las escrituras. Eso es el porqué. Si tiene dudas acerca de lo que es la verdad, simplemente averigüe en la Biblia si es así o no. Y no importa qué iglesia es, si algo está enseñado que no se encuentra en la Biblia, es falso. Y a mí no me importa a cuál iglesia eso se ofenda. Dios me mantiene, Dios lo va a probar. La Biblia es la palabra única de Dios. No hay otro. No es que tenemos otros libros, como algunos grupos. No es que podemos saber lo que es la verdad porque es tradición de la iglesia, como enseña la secta más grande en todo el mundo. Sé que algunos si escuchan eso van a estar ofendidos, pero este es un instituto bíblico que enseña la Biblia y nada más. Bueno, los judíos legalísticos usaron estas leyendas, fábulas, información acerca de ángeles, milagros, señales que hizo Moisés, pero que Moisés no escribió en las escrituras. Este grupo que tenía información especial que no tenían otros, supuestamente.
Por eso, más informado, más educado y más importante en Efeso. Bueno, Pablo dice, enfréntelos, Timoteo, y decirles que no van a enseñar más así. Pero después dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Esta palabra, fábula, también está usado en 2 Pedro 1:16, porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas. Después, genealogías interminables. La palabra interminable es aperrantos. Aperrantos, que significa sin límites y sin fin. Entonces, esto era algo que ellos estuvieron haciendo allá, pero sin fin. Imparable, si lo quiera, es lo siguiente. Ellos investigaron sus genealogías que mantuvieron los judíos de todas las familias, investigaron acerca de los nombres de sus parientes, y después ellos usaron los nombres y cosas que pasaron para significar cosas, simbolismo. Por ejemplo, este ancestro, que es ancestro, significa paz. Otro significaba gozo. Este significaba amor. Y también fueron usando este tipo de enseñanza para hacer nubloso la herencia real de Jesucristo, la descendencia real de Jesucristo. Hasta que había un hombre que se llamaba Filo, que llevó esta enseñanza en un sistema psicológico para estudiar lo que significaban los nombres. También volvió a hacer una serie de emanaciones de lo que ellos llamaron la unidad divina del Antiguo Testamento. Esto era energía que salió de lo que ellos llamaron la unidad divina en el Antiguo Testamento y volvió en otra doctrina falsa que se llama gnosticismo. Bueno, Timoteo, por su temor de enfrentar estas circunstancias, no estuvo enseñando acerca de la familia real, la dispensación de la iglesia o los misterios del Nuevo Testamento que había recibido de Pablo. Entonces, él está dicho por Pablo, hay que cambiar, Timoteo, hay que decidir que va a enseñar lo que has sido enseñado. Una cosa que este instituto bíblico va a hacer es enseñar lo que hemos sido enseñados. No va a encontrar acá uno que cambia acerca de la sangre de Cristo, o acerca de regeneración por bautismo, o acerca de lenguas, o acerca de la importancia de ganar almas, o acerca de la importancia del cuerpo de Cristo, o acerca de invertir en las vidas de los demás. Los que gradúan de este instituto van a aprender correctamente conforme a lo que dice este libro. ¿Está bien si lo hacemos así? Espero que sí. Bueno, oremos. Bendice esta clase a los corazones de todos en el nombre precioso de Jesús. Amén.